Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenidos a su programa Voz Empresarial. Pues Marcelo Ebrard dice que GIR, el señor que vino de comercio, reconoce Ebrard diferencias con Estados Unidos en comercio. Aranceles, sabemos que es muy difícil pensar en que se van a desaparecer, ya dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que persisten diferencias entre México y Estados Unidos en el enfoque del nuevo relación comercial, particularmente frente a las posturas del representante comercial estadounidense Jamie Greer, quien dice él que es casi imposible eliminar aranceles al sector automotriz y a la siderurgia, al acero, y entonces pues vamos a ver cómo se va a presentar esta negociación con el TEMEC, que ya inició y donde México pues la está perdiendo. Ya ahorita los aranceles que entraron en vigor el año pasado, tanto al sector automotriz como a lo que son aceros, aluminio, le está impactando a la industria local mexicana. Ya le está impactando. Este año 2026 se cayó casi un 27-28% la exportación de automóviles de pasajeros para Estados Unidos. O sea, se ha ido cayendo, se ha ido cayendo. GIR dice que México, pues, está poniendo atención a lo mejor en una relación comercial bilateral. Yo no sé si quiera decir que no va a estar Canadá con México, pero que todo están explorando. El punto es que ya ahorita los aranceles ya son un tema de contracción de exportación a Estados Unidos. Las empresas estadounidenses aquí en México o las mexicanas ya están viendo esa posición de Estados Unidos y que el libre comercio pues ya no va a existir, según Ebrard. Al menos mientras esté Donald Trump, el libre comercio ya no va a existir. Vas a tener que pagar para poder exportar. Entonces las cosas en una economía como la nuestra, que ya lleva 3 meses, vamos a ver abril cómo se comportó, cero crecimiento. Pero pregúntale a la inflación, vete a un supermercado, vete a donde tú quieras comprar los alimentos, oye, 100 pesos a 120, el chile Anaheim, ese verde largo que usamos los sonorenses para la carne asada. Oye, eso mi padre lo sembraba, eran toneladas. Ahorita todo el valle del Yaqui, Mayo, no está sembrando. Estamos importando de otras regiones del país este chile, que nosotros lo consumimos, es parte de la dieta de los sonorenses, este chile Anaheim, el largo, ese riquísimo, que tú lo pones a tostar o a dorar o que le echas a tus salsas, en fin. 68 pesos el tomate. Son preguntas que saben que estos temas que son centrales, que es la comida, en la mesa de los mexicanos no se toca en la mañanera. Estamos hablando de los señores estos que entraron, que en paz descanse, de la CIA, que se desbarrancaron en Chihuahua, que la soberanía, que quién sabe qué, cuando realmente el tema fundamental es que la economía mexicana cada vez se hace más chica. Y ese peso que tanto presumen que está 17 y feria, también nos está pegando, pues. Pregúntale a los que reciben remesas de Estados Unidos. Antes les pagaban el dólar a 20 pesos, ahora se los pagan a 17. Pues imagínate lo que tiene que mandar los tres mexicanos que quedaron al otro lado, pues más lana, pero eso no se toca, no son temas que realmente son estratégicos para las familias mexicanas. El que tú no tengas los alimentos en tu mesa, sobre todo para llevarlos a tus hijos pequeños, nutritivos, porque vete al súper, aquellos que aman y que dicen que todo está perfecto, váyanse al súper. Ahí se van a dar cuenta, oye, que es estacional, que es lo que sea. Debe haber una política pública y empresarial para el sector
alimentario, agroindustrial, agropecuario en este país y no lo vemos. Ustedes díganme dónde lo ven, porque yo no lo veo. Los productores que se andaban ahí bloqueando carreteras hace como dos semanas, pues Gobernación los agarró de aquí y los sentó. Quién sabe qué les dirían o qué hicieron. Pero el punto es que estás hablando, inclusive se me hace muy irónico, pues, ¿no? Que en los anuncios que salen del gobierno federal, come frutas y verduras para tu salud. No, pues ayúdame a comprarlas. Porque yo no puedo comprar una papaya. ¿Cuánto te cuesta el kilo de papaya? 36, 40 pesos. Que la papayita te cueste 2 kilos, pues se te va a 80. El kilo de tomate a 80 pesos. El chile anaheim, o sea, ¿qué pasa que no se aborda un tema central? Sin alimentos, ahí eso sí es soberanía. Que seas autosuficiente en los alimentos, en los granos, en todo aquello que le llena el estómago a las familias mexicanas. Ese es el tema, pero estamos muy ocupados en otros temas, y que la grilla, que si María Alcalde se fue, la corrieron de Morena, que si se fue, o sea, vean ustedes las redes sociales y vean los periódicos, y realmente es pena ajena. La gente no va a comer de grilla, ni demagogia, ni ideología, come comida, come tortillas, come frijol. Segalmex se incendió, se quemó todo, no sé si lo hicieron de adredes o quién lo quemó, en fin, se quemó, una tras otra. Fíjense que va a haber un evento interesante, mañana vamos a entrevistar a Sergio Dabdú. Están haciendo un foro muy interesante en Obregón la semana que entra. Precisamente este foro se llama, es el 4º Congreso de Agricultura Regenerativa. Se está haciendo en Ciudad Obregón. Mañana vamos a platicar con Sergio Dabdú, el organizador de este programa tan interesante que va a estar 28 de abril y 29 de abril, precisamente con temas de esto, de lo importante que es tener una agricultura regenerativa, que es una agricultura que no use fertilizantes, que no use, sino que sea, orgánica. Y dices tú, ¿cómo? Pues bueno, no sé. De eso mañana nos va a hablar Sergio Dabdú, este experto que se dedica a es un coach dedicado a esta agricultura regenerativa que no le causa ningún daño y que Obregón pudiera ser un referente. Y aparte, en el marco de la firma del Convenio de México con Europa, de un tratado de libre comercio con Europa. Todo el mundo necesita alimentos, le digo. Es tema central los alimentos. Pues como México no les da, pues a lo mejor vamos a ver porque también este tipo de agricultura me imagino que tiene sus costos. Pero mañana vamos a platicar con él y realmente vamos a ver qué nos dice y cómo el Valle del Yaqui, ahora con las carreteras, cuando nos desviaron por las pipas, que se caen un día así y el otro también en las carreteras, nos desviaron por el Valle del Yaqui. Yo no vi siembra, no hay agua, no hay financiamiento para el campo, hay un desmantelamiento de los valles, que fueron los graneros del país. Ahorita, qué graneros ni qué nada, porque yo no veo nada. Y aparte hay como una reconversión a la agricultura protegida, que son los dichosos invernaderos, muy caros, pero producen el doble, triple de tonelaje que producía la agricultura abierta. Pero bueno, esos son los temas. ¿Ustedes los oyen en las mañaneras algún día? No, pura grilla, como si la gente comiera de grilla. Obviamente los funcionarios pues están ganando un dineral, 150, 140, en fin, lo que usted quiera. Pues pueden hablar de grilla todo el santo día, 24/7, 365 días, pero los que estamos afuera, con un mercado cada vez más chico, pregúntale a los empresarios. De 10, 6 son informales ahorita.
porque el gobierno ha agarrado toda la actividad productiva, la más fuerte, la construcción. Ahora Infonavit está haciendo un relajo ahí con las casas, le está quitando precisamente ese sector inmobiliario, desarrollador de construcción, oportunidades. Tenemos, si el gobierno era la mayor empresota grandota, porque tiene tus impuestos, los de nosotros, no batalla, pues. Sabe que va a tener asegurada cada mes un lanón que le va a permitir tener sus negocitos ahí, avioncitos, trenecitos, petroleras, en fin. Pero los que no estamos para el otro lado, los que tenemos que ir a poner la cara, a ofrecerle a los comerciantes, a los empresarios, un servicio o a la gente, ahí se complican las cosas. Pero bueno, vamos a ir a mensajes y vamos a regresar ahorita con el contador César Corona, contador público, CEO del grupo corporativo Corona Dávila, precisamente de algo que no te vas a poder zafar, ¿eh? Si no la has hecho, hazla. La declaración fiscal de abril de personas físicas. Declaración anual de personas físicas y deducciones. Vamos a mensajes. Ya lo tenemos ahorita, nos contactamos con él en un momento más. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Concluimos con éxito la primera etapa del nuevo libramiento norponiente, así como el paso a desnivel en Colosio y Solidaridad, y 11 cruceros de concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte y seguimos mejorando vialidades principales como la República de Panamá, Reforma, Reyes, Olivares y Zaguaripa. Y no paramos, duplicamos el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial. Agradecemos mucho al contador público César Corona, CEO del corporativo Corona Dávila, que nos haya aceptado la entrevista. Muy buenos días, contador. Buenos días, Aurora. Buenos días. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por aceptar la entrevista. La declaración anual es el reporte fiscal que toda persona física obligada presenta ante el SAT para informar sus ingresos, deducciones y, en consecuencia, calcular si tiene un saldo cargo a pagar o un saldo a favor. ¿De qué se trata ya? El 30 de abril es el último día. Platíquenos cómo estamos en esta declaración, que a fin de cuentas yo siempre llamo que la declaración es un B2B con el SAT, ¿no? Te ves cara a cara con el SAT. O sea, platíquenos. Bueno, ya tenemos esta semana, lo que resta de esta semana y la semana siguiente para terminar con esos trámites, ¿no? Definitivamente, pues tenemos que ser cuidadosos para que no se nos pasen las fechas límite que tenemos, como ya mencionó.
Y pues precisamente tenemos que hacerlo porque no queremos hacernos acreedor pues a multas o a sanciones o llamadas de atención por parte de la autoridad fiscal, en este caso pues del SAT, ¿no? Entonces sí tenemos que, ya si no lo hemos hecho, pues a empezar a trabajarla, pero para estas alturas del partido ya queda muy poco tiempo, ¿no? Y finalmente, pues los últimos días sí se recarga mucho la plataforma y podemos tener problemas ahí si queremos hacerlo a lo último. Entonces todavía nos quedan algunos días, no muchos, pero sí es importante, ¿no? Y finalmente, para determinar si tenemos que pagar algo y las opciones de pago que da la autoridad, que son 6 mensualidades, si no salió a pagar, o bien si va a tener un saldo a favor, que nos devuelvan. Pero finalmente, pues tenemos que analizar muy bien eso porque precisamente todo está sujeto a que hagamos las cosas en tiempo y forma. Una para evitar multas, otra para poder que proceda la devolución y obviamente mucho cuidado en cómo subimos toda la información, qué información es, validarla. Si tenemos que cancelar algún CFDI o alguna factura, pues es tiempo de hacerlo porque la autoridad es muy cuidadosa ahora cuando tú cancelas una factura, ¿no? Un CFDI. En este caso porque precisamente pues está fiscalizando a través de eso y tenemos pues también en la fecha del 30 de abril para si tenemos que hacer alguna cancelación, alguna corrección, lo hagamos, ¿no? Tenemos todavía estos pocos días que nos quedan, un poquito más de una semana, ¿no? Porque el 1 de mayo pues ya cambia de mes, es inhábil y pues tenemos hasta el 30, ¿no? Perfecto. Y en este caso, las personas que por omisión, porque no es que no sepan, o sea, inclusive si no sabes, pues no te va a eximir de las consecuencias de no presentar esta declaración. En la visión, el SAT ha avanzado notablemente en la prefactura automática de datos, lo que hace que el proceso sea más ágil cada vez. México camina hacia una declaración casi completamente prellenada. ¿Se pueden decir que se están confiando los contribuyentes en esto? No hay que confiarse, ¿no? Eso, digamos que sí facilita la carga de la información, pero pues se tiene que analizar muy bien precisamente. La misma autoridad pues se dice, ¿sabes qué? La fecha límite pues es precisamente la presentación de la declaración anual en abril. Estamos hablando de que son los movimientos del 1 de enero a 31 de diciembre de 2025. Entonces ahorita corrige. Si hay algún error, alguna aclaración que hay que hacer, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo ahorita, precisamente porque no es que se pueda confiar al 100% de la información que está ahí. A lo mejor hay errores o a lo mejor no incluiste algo. Entonces, es importante, ¿no? Y hay que recordar, pues, que las deducciones, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, son opcionales. No necesariamente porque tengas ese gasto lo vas a meter en la declaración. Obviamente, pues va a depender mucho del régimen fiscal en el que estés tú, porque si es sueldos y salarios, pues bueno, ahí si tuviste 1 o 2 patrones durante el ejercicio o simultáneamente, si tienes, por ejemplo, póliza de gastos médicos mayores, o sea, deducciones personales que le llaman. Entonces ahí tienes que analizar que pues que tengas todo en regla, las pólizas como tal, las colegiaturas de los niños, todo lo que la ley te permite. Y muy probablemente, pues eso te va a ayudar a que pagues menos impuestos si te sale un saldo a cargo o te va a generar un saldo a favor. Y dependiendo de cómo la presentes y con el cuidado y la diligencia en la información, es como vas a tener las probabilidades de que te regrese de forma automática para si te sale un saldo a favor y está todo bien, checaste los detalles, quitaste, depuraste y presentaste en tiempo y forma, pues bueno, puede aplicar la devolución automática de ese saldo a favor. Pero si no, si hay errores o hay cosas en que la autoridad dice aquí no me cuadra esto, no te devuelve de forma automática y vas a tener que hacerlo a través de una reclamación manual en donde le dices a la autoridad, devuélveme mi saldo, y ya la autoridad te va a decir, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo con esto que hiciste aquí, o qué significa esto, o pásame más documentación, estados de cuenta, materialidad, pues que le llaman, y entonces ya entras en un probar de por qué hiciste eso, ¿no?
Igual, la idea, como te digo, es ahorita pues revisar, depurar, para que vaya de forma automática. Si no va de forma automática, pues vas a tener que solicitar en forma manual. Y si aún así de forma manual el SAT te rechaza la devolución, tendrías que hacerlo a través de, pues, de la PRODECON, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para que te asesoren y te lleven de la mano los abogados de la Procuraduría para solicitar tu saldo a favor y puedas recibirlo, ¿no? Y eso pues puede llevar el resto del año. Entonces, por eso lo importante es que tú ahorita depures, que verifiques, que revises, que la información que está precargada sea correcta. Y si faltó algo o sobró algo, pues hagas lo que tengas que hacer para que sea transparente y la devolución, en caso de que así sea, pues te caiga de forma automática. Ahora, si te sale a pagar, entonces tendrías que ver pues que la autoridad te da la opción de hacer 6 pagos en 6 meses. Dices tú, bueno, me salió un pago, ahorita no tengo el flujo, pero puedo hacer el primer pago y ya después. Pero lo tienes que hacer dentro del tiempo establecido para que la autoridad te pueda dar esa facilidad. Perfecto. En este caso, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración anual? ¿Las personas físicas qué? O sea, ¿quiénes son las que realmente deben de presentar esta declaración anual? Pues en términos generales, pues todas las personas físicas, las que están exentas, pues son el régimen simplificado de confianza, ¿no? Pero los demás, por ejemplo, personas físicas con actividad empresarial, los asalariados, en este caso hay supuestos que sí, supuestos que no. Por ejemplo, si tú eres un asalariado y nomás tuviste un patrón durante 2025 y que trabajaste todo el año con él, no rebasaste 400,000 pesos de ingresos en el año, tienes la opción de no presentarla. Pero si tuviste deducciones personal, bueno, igual, acuérdate, bueno, aquí es si tienes el salario mínimo o tuviste el salario mínimo el año pasado, pues no se te retienen impuestos. Por lo tanto, pues no hay que esperar una devolución de impuestos porque nunca hubo una retención y un pago de impuestos, ¿no? Cuando se trata de salarios mínimos. Pero, por ejemplo, si eres persona física asalariada, pero tuviste 2 patrones de forma simultánea, es que en la mañana tenía un patrón y en la noche tenía otro, por ejemplo, o en la tarde, ahí estás obligado, aunque seas asalariado, aunque no rebases los 400,000 pesos entre los 2 patrones, ahí sí estarías obligado porque tuviste 2 patrones simultáneos. Ahora, si trabajaste el año pasado, pero no trabajaste todo el año del 1 de enero al 31 de diciembre, con el patrón, entonces ahí también estás obligado a presentar tu declaración anual. Obviamente, si rebasaste 400,000 pesos en el año de ingresos. Y si tienes otros regímenes, por ejemplo, es que yo trabajo, pero también pues percibo intereses, también tengo una casa en renta o una oficina, entonces ya entran otros regímenes fiscales. Entonces ahí sí estás obligado, aunque seas asalariado, aunque no hayas tenido los 400,000 pesos de ingresos. Entonces son muchos los supuestos, en términos generales, las personas físicas, ¿no? Las personas físicas sí, ya teniendo más regímenes fiscales, pues con más razón, ¿no? Porque son diferentes ingresos y entonces ya en la declaración anual se juntan todos esos ingresos de las diferentes fuentes que tú tuviste y se recalcula el impuesto. Obviamente se restan los pagos provisionales de impuestos o los abonos que tú hayas hecho durante todo el año cuando se determine el impuesto, ¿no? Estaba viendo que aquí hay mucha gente que a lo mejor no tiene una actividad empresarial o es un asalariado. Dice que hasta los que recibieron préstamos, donativos o premios mayores a 600,000 pesos. Sí. Obviamente la autoridad quiere saber, a ver quiénes están recibiendo esos donativos y bajo qué concepto. Ya cuando son más de 600,000 pesos, tú los tienes que reportar en tu declaración. Aquí el error sería no informarle a la autoridad, porque entonces si no informas, la autoridad en una auditoría te pudiera fincar un impuesto por el hecho de no haber informado. Hay que recordar que en el estado de Sonora, si te hacen los donativos, por ejemplo, que el papá le deposita a la mamá, viceversa, o a los hijos, o a los padres, ascendientes y descendientes en línea recta, si son más de 5,000 pesos en el año, pues están obligados a hacer un contrato de donativo y pues protocolizar o firmar con la firma electrónica esos donativos, ¿no? Porque
tú tienes que respaldar, ¿no? De dónde salió ese dinero. Y para que precisamente no genere impuestos. Igual pueden ser millones de pesos los que te donaron, tus papás, tus hijos, o los abuelos, pero hay que cumplir con la formalidad, ¿no? En este caso, informar en la declaración anual en la sección de donativos y préstamos, y pues los contratos, la protocolización y todo eso es importante, ¿no? Porque no es que genere impuesto por sí mismo, sino la falta de la formalidad, la falta de cumplir con esa forma que la autoridad exige, sería el problema, ¿no? A ver, en este caso, ¿qué aporta todas estas declaraciones al SAT y al gobierno y al Estado mexicano? ¿Para qué les sirve a ellos la declaración anual precisamente de personas físicas, las morales, pero las personas físicas, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el impacto real para hacer todo este proceso? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que más del 50% o un porcentaje muy importante de los ingresos del gobierno provienen de los salarios, de las retenciones de la nómina. Con razón. Y entonces se hace la declaración anual y ahí sale a pagar o sale a favor. Pero finalmente, pues son ingresos muy importantes para el gobierno. O sea, no es una cantidad menor, ¿no? Vaya, no es una cantidad menor que signifique así como que ignorarlo, ¿no? Por eso toda esta información. Y aparte, pues también obedece a lavado de dinero. O sea, tienes que informar a ver por qué estás recibiendo estos regalos o estos donativos, quién te los está dando, por qué, en qué contexto, también tiene que ver con eso, ¿no? Pero finalmente, como te digo, las arcas de la tesorería federal, pues es uno de los principales. Y obviamente, el IVA también es importante, pero pues aquí son salarios. Salarios sí es un porcentaje muy importante. Estaba viendo que la visión internacional de este tipo de procesos, los países como Dinamarca, Noruega y Estonia, qué curioso, había estado viendo una película en HBO Max, la tragedia que sucedió en Estonia en el 94, pero tienen sistemas de declaración automática donde el gobierno ya tiene toda la información. México avanza hacia ese modelo, el CFDI 4.0 y la factura global. ¿Es cierto esto? O sea, ¿vamos marchando hacia allá? Sí, o sea, finalmente sí. La factura electrónica empezó en 2014 y pues ha ido mejorando la tecnología y pues la información. Y obviamente todavía falta, ¿no? Pero para allá vamos, ¿no? Para allá vamos, pero pues es una tendencia mundial, ¿no? Es una tendencia mundial y con la inteligencia artificial pues se ha venido, digo, como la conocemos ahora, porque eso de la inteligencia artificial pues no es nuevo, pero ha dado saltos cuánticos en los últimos tiempos. Y obviamente eso va a impactar mucho en la manera en cómo hacemos las cosas y la parte fiscal no es la excepción. ¿Qué aportan las deducciones personales al contribuyente? Ahorita, ¿realmente el SAT te está regresando si identificas algún que te favorece? ¿Lo está regresando? ¿Cómo ven el proceso en relación con años anteriores? Porque dicen que este año el gobierno mexicano está más tronado que un ejote. ¿Cómo están las cosas, Bueno, sí regresa. Sí se regresan los saldos, pero como te digo, tiene mucho que ver cómo presentas la declaración, que te hayas preocupado por hacer la depuración y que esté todo transparente, correcto, ¿no? En caso de que se atore la devolución automática, porque como te digo, hay un tiempo de devolución automática, en donde el gobierno, tú presentas la declaración, te salieron 10,000 pesos a devolver o 9,000, vamos a suponer, y el gobierno de forma automática te regresa en el mes de mayo, junio, no sé. Si no te cae, tú tienes que estar muy al pendiente y decir, oye, ¿qué fue lo que pasó? Entonces la autoridad ahí te aclara y te dice, oye, ¿sabes qué? Me falta tal información o yo calculé y me salió diferente o a ver qué estás considerando tú que yo no. Entonces es una especie de conciliación. Pero si la autoridad ya te rechaza en ese manual, o sea, en ese trámite de solicitud de saldo a favor, tú tienes que pues hacer otras gestiones, no te puedes quedar ahí estático. No me regresó y ya, porque
a lo mejor más adelante me regresa, ¿no? Tú tienes que hacer una serie de gestiones para que te regresen ese saldo, obviamente, pues con toda la documentación, soporte, para que te regrese. Pero en la primera fase es devoluciones automáticas. Obviamente, si es un empleado, nada más tuvo un solo patrón, pues es mucho más sencillo, porque pues es poca información y es muy transparente. Pero si tiene 2, 3 patrones y si tiene ingresos por intereses, ingresos por otro tipo, pues hay, no sé, 9, 10, 11, 12 capítulos en donde tú puedes tener diferentes tipos de ingresos, de los demás ingresos. Entonces ya cuando se complica, es que tengo arrendamiento de casa habitación, tengo arrendamiento de oficina, tengo intereses, tengo inversiones, no sé, también vendo libros y tengo obras. Entonces ya todos esos ingresos ya son de diferentes, se catalogan de manera diferente al salario, y entonces ya ahí se va complicando, y entonces tiene que ser más la declaración tiene que ir con más detalle para determinar si te va a devolver o no. Y ya igual empieza a meter deducciones, y acuérdate que todos los pagos mayores a 2,000 pesos, bueno, dependiendo del régimen, pues no deben de ser pagados en efectivo, que el CFDI tenga todos los requisitos, ¿no?, correctos y demás. Entonces ya ahí, ahorita sí ayuda mucho la tecnología, pero cuando ya estás hablando de todo este conjunto de factores, pues ya no se puede hacer así tanto como en automático. A ver, dicen que la deducción de honorarios médicos y gastos hospitalarios es la deducción más utilizada. ¿Y qué incluye esta? Porque a veces los que tenemos una póliza de gastos mayores o que vas, qué relajo, de veras, las aseguradoras te la hacen de tos, y luego, o sea, ¿qué es lo que realmente cómo tenemos que hacer para que realmente esto proceda? Porque pues, si se usa, dice que es una de las deducciones más utilizadas por la gente. Sí, bueno, primeramente tienes que ver la parte de la formalidad, ¿no? Primero, que cuando tú contratas ahí que tu agente y que la aseguradora tenga todos los datos fiscales correctos tuyos, o sea, tu RFC, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces contratas la póliza y no te fijaste que no venía el RFC en la factura que te da la aseguradora. Entonces, si no viene el RFC o está cambiado el RFC es de otra persona, pues ya no te va a aparecer ahí a ti. Entonces ya eso no te va a generar un saldo a favor o no te va a disminuir el impuesto que tienes que pagar. Entonces, primero tienes que encargarte de la forma. Todas esas facturas de hospitales, de pólizas de gastos médicos mayores, tanto tuya como de tu cónyuge o tus hijos menores de edad o de tus padres que dependen de ti, tiene que venir perfectamente bien la factura, ¿no? O sea, todos los datos correctos, el código postal, todo lo que el SAT te pide para que sea válido, porque si no, simplemente cuando tú entras a tu expediente fiscal a presentar la declaración y hay datos precargados, pues ese no va a estar precargado porque resulta que el RFC estaba incorrecto. Por ejemplo, detalles como esos son muy importantes. Y ahorita ya no puedes andar cambiando el RFC de una factura del año pasado. Entonces, sí tomar conciencia y decir, oye, pero sí hice el gasto, lo hice correcto, es legítimo, tuve, no sé, me operaron de una cirugía carísima y fueron 100,000 pesos o 200 o 1,000,000, no sé lo que haya sido, pero si no tiene el RFC correcto, pues ya ahí vas a tener un problema. Ya tendría que ser a través de abogados que te pelees con la autoridad para decirle, oye, pues házmelo válido porque es un error de forma, no de fondo, pero te digo, en términos generales, primero tenemos que ver que todos esos gastos hospitalarios estén correctos, el RFC correcto, todos los datos que la autoridad pide en el 29 del código, pues hay que cumpla con todos esos requisitos. Si ya cumple con todos esos requisitos, pues sí, ya va a estar precargada esa información en el sistema, y entonces ya va a ser más fácil hacer el proceso para ver cuánto te va a disminuir los impuestos o si te va a salir un saldo a favor. Perfecto. La visión de futuro, tú perteneces al Colegio de Contadores Públicos. Los contadores son estudiosos, que están muy pendientes precisamente de estar verificando las nuevas disposiciones. ¿Cómo ven la visión de futuro del sistema de declaración anual en México? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? ¿Lo estamos viendo más
más recaudador, estimula. Yo siempre les he dicho, el buzón tributario, pues es puro reclamo. Cuando lo ves, Santa Madre de Dios, te persinas. La pregunta es por qué el SAT, que le han dado mucho más dientes esta administración de la presidenta Sheinbaum, ¿por qué no felicitan al contribuyente que está toda la vida pagando sus impuestos con puntualidad? ¿Por qué no hay esa empatía con el contribuyente para animarlo? O sea, no entiendo, cada vez lo veo utilizando toda la tecnología, pero con un modelo recaudatorio, rastrillo diría yo, y nada estimulativo. Bueno, ahí ya responde, bueno, me imagino yo, en lo muy particular, por ejemplo, en el caso de las devoluciones de impuestos, pues que digamos el estímulo sería, pues esto, o sea, bueno, obviamente si te devuelven impuestos es porque pagaste un poquito de más o porque metiste deducciones de esas que estás mencionando, que una de las más importantes es la cuestión médica, porque pues se requiere a veces pues tener otra opción médica, ¿no? Sobre todo para enfermedades catastróficas. Por eso mencionas ahí que se usa mucho todo lo médico. Y ya cuando metes esa póliza, es decir, bueno, de los impuestos que te retuve o que te correspondía pagar, te voy a devolver una parte porque precisamente pues tuviste ese gasto extraordinario. Aunque también pues tenemos que considerar que pues no vas a poder meter toda la factura. O sea, dices tú, oye, yo gané $1,000,000 en el año y la cirugía me costó $1,000,000. Obviamente no te van a devolver todo el impuesto que pagaste, sino un porcentaje, porque obviamente se tiene que quedar algo para los gastos en los que invierte el gobierno. Pero igual, pues esa es la manera de decir, bueno, te ayudo devolviéndote una parte de los impuestos que te retuve, precisamente porque tuviste esos gastos extraordinarios en tu familia, porque no necesariamente es el contribuyente, sino también su familia, ¿no? Sus hijos menores de edad o que estén estudiando hasta los 25 años, ¿no? Una pregunta. Ayer, el miércoles 22 de abril del 26, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma a la Ley General del Trabajo en relación a la reducción de la jornada. O sea, un tema muy polémico para los trabajadores, no, pero sí para los empleadores, que ven cada vez más caro producir en México. ¿Cuál es tu interpretación? Pues fue por unanimidad, ¿eh? Pues aquí en este caso, pues sí ya nos han estado mandando muchos WhatsApp de qué es lo que va a pasar. Finalmente, pues es un llamado a que tomemos la acción, en el sentido de que, pues 26 van a seguir igual las 48 horas semanales. A partir del 27, pues se va a ir disminuyendo 2 horas de forma gradual. Ya en el 27, a partir del 1 de enero, pues ya van a ser 46 horas, luego 44, 42, se llegará a 40 en el 2030. Entonces el llamado es a prepararnos como patrones, prepararnos porque obviamente esto va a afectar pues nuestro flujo, ¿verdad? Porque muy probablemente o vamos a tener que automatizar más funciones, utilizando más, obligándonos a aprender rápidamente, adaptándonos muy rápido a la inteligencia artificial para ir compensando, porque en primera instancia es pues, tan sencillo como contratar más gente. Pero el costo laboral está incrementando. Hay que recordar que sí fue un golpe fuerte la parte de duplicar las vacaciones. Ahora viene la reducción de jornada. Entonces todo eso afecta el flujo de las empresas de forma definitiva. Entonces tú te tienes que preparar como empresario. Pues utilizando más tecnología y automatizando todos los procesos que puedes automatizar para reducir costos. Y eso va a significar pues contratar pues menos gente, porque como te digo, en primera instancia, bueno, se reduce las 8 horas, imagínate todo tu equipo, ¿cuántas personas son? Entonces dices tú, tengo 100 empleados, pues imagínate, ya multiplica esos 100 empleados que van a ser ya a partir de 2 horas menos por cada uno diarias, multiplícalas al mes y al año. Entonces, ¿cuánto personal tendrías que contratar para nomás sustituir ese montón de horas que el personal actual ya no va a trabajar? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues sobrevivir. ¿Y cómo? Pues adaptando más tecnologías, automatizando más procesos, porque tan sencillo como inflar la nómina contratando más gente, pero eso te va a reducir la utilidad
o hay negocios que incluso pueden dejar de ser negocio si no se ponen las pilas, actualizándose, automatizando procesos, eficientando procesos para no contratar más gente. Porque no, sí, o sea, te fijas, toda la carga de estas medidas que, pues, insisto, se alega mucho de que México es el país que tiene más horarios de trabajo, sí, pero yo nunca vi en esta composición el tema de productividad. Bueno, efectivamente, voy a reducir horarios, pero voy a tener un ecosistema virtuoso para que la gente, los empresarios, mujeres y hombres, emprendedores, sean más eficientes y más productivos. Yo no sé si tú has visto alguna disposición por unanimidad del Congreso, que nomás se juntan a las políticas ahí, y realmente no están dándole armas, instrumentos a los empleadores, que cada vez están dejando las filas de la formalidad y se están yendo a la informalidad, y no van a dejar de trabajar, porque tienen que seguir comiendo. El asunto es que no está a la disposición ni políticas públicas enfocadas a ser productivos y competitivos, sino realmente, por lo que te digo, parece que está todo muy rastrillo, todo muy, sí, hay que contentar a la raza para que esté contenta. Pues sí, efectivamente, pero ¿cuánto tiempo te va a dar hasta que la cuerda se estire tanto que no tengamos los recursos, el propio gobierno? Deja tú de crecer, de mantener lo que tiene ahorita. Pero bueno, otro tema importante es la materialidad fiscal de una manera ejecutiva. Esa materialidad fiscal también es un retrabajo, pues no es un retrabajo, es un proceso que a lo mejor debemos hacer todos los empresarios, micro, pequeños y grandes. Los grandotes pues tienen todo un aparato, y los medianos también los pequeños, pero los microempresas, que son la mayoría, pues es una tarea adicional, ¿no? Sí, no tenemos esa cultura, y créeme que no nomás los micro, también algunos medianos o pequeños, tampoco no hay esa cultura, ¿no? De la materialidad. Tú tienes que tener pues todo el soporte. Obviamente por la proliferación de lo que llaman factureras, donde nada más era el CFDI la transferencia bancaria, pues obviamente ahora la autoridad, pues tratando de combatir esa parte, están poniendo sus candados, ¿no? Fortaleciendo la parte de la materialidad para que haya más constancia de que la operación realmente sí se hizo. Aquí el problema es que cuando realmente sí se hacen las operaciones y no tienes esa cultura, puedes caer como si fueras una facturera, y ahí sería el problema, ¿no? Porque ya se convierte en algo penal y implica a mucha gente en las empresas. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con ir fortaleciendo toda la cultura de la materialidad, o la manipulación que le llaman ahora, que ya tienes que tener todo, o sea, aparte del CFDI, la transferencia, fotografías, bitácoras de reuniones, bitácoras de entrega de productos, videos, todo tienes que tener, porque aunque tú eres real y si haces operaciones reales, si no tienes la manera de comprobarlas con eso, entonces te pueden tipificar como si fueras una facturera, y ahí va a estar el problema, ¿no? Así es. Hay que tener mucho cuidado. Contador, pues su mensaje final a los sacrificados sector empresarial y trabajadores de este México, que parecemos el pípila para que nomás se parece, porque dices tú, bueno, el gobierno le exige al mexicano que pague sus impuestos, pero la otra parte tampoco se cuenta. ¿En qué los gasta el gobierno? Pues tampoco tenemos una fiscalía ciudadana que le permita al ciudadano saber que los recursos que nos están ordeñando un día sí y el otro también, pues van precisamente a lo que el ciudadano quiere: salud, educación, seguridad y todo aquello que le permita tener una calidad de vida. Su mensaje y su exhorto pues a cumplir. ¿Qué nos queda, no? Y así actualizarse, estar utilizando todas las herramientas que podamos actualmente para poder adaptarnos y sobrevivir en un entorno complejo, económico complejo, porque pues no nada más es aquí en el país, es a nivel ya mundial, y pues tenemos que seguirnos preparando, seguir estudiando, seguir adaptándonos,
y de esa capacidad de adaptación o la rapidez con que la adoptemos, pues va a significar éxito o fracaso, ¿no? Pues muchas gracias, contador. Muchas gracias por haberse dado el tiempo. Sabemos que su tiempo es muy importante porque nos ayuda a muchos, como a mí, a mantener pues cumplir con mis impuestos, estar al día y orientándome en decisiones que a veces me afectan personalmente, me afectan a mi esfuerzo profesional, pero el corporativo Corona Dávila, César Corona, el corporativo Corona Dávila está muy presente precisamente para ayudar a nosotros los empresarios, profesionistas. Gracias, contador. Que tenga un excelente día. Gracias. Pues miren, si no, a nadie nos gusta pagar, fíjense, le voy a mandar aquí a mi compañero Jorge que saque este videíto para hablar sobre todo lo de los alimentos, ¿verdad? Te lo voy a pasar, Jorge, para que lo baje y lo pase. Hablar sobre la inflación. Con la inflación no se vota. Es lo que le decía ahorita. Una inflación tan alta como la que tenemos que nos afecta al estómago y a la mesa familiar. Verán, ahorita se lo vamos a compartir para que lo escuchen y lo vean. Es un tema fundamental, ¿eh? Una inflación alta, poco crecimiento se llama estanflación. Pero esos comentarios no se hacen. Jorge, ¿lo puede subir? Ahorita lo está bajando, lo está descargando para poderlo compartir con ustedes. De este tema, te insisto, que todos deberíamos tener mucho cuidado. Ahorita los impuestos y la muerte es lo más seguro que tienes, dicen. Pero los impuestos, a fin de cuentas, también tienes que tener una economía que te permita pagarlos. Y el entorno que tenemos la mayoría de los mexicanos no es lo mejor, ¿eh? Los machuchones sí la tienen, eso sí. Los que están cerca del gobierno y los mismos del gobierno que ahora son empresarios, que son funcionarios y son empresarios, pues eso sí lo tienen. Pero los mortales como nosotros que estamos aquí abajo, pues no. ¿Ya está listo, Jorge? A ver. Bueno, lo sigue bajando, no hay que desesperarnos. A ver qué me está poniendo aquí. A ver, ya me está diciendo, es que se lo mandé ahorita en este momento. Y el estar en vivo, pues tampoco es así tan fácil hacer las cosas en lo que se refiere operativamente. Pero me gustó la visión de esta comentarista sobre temas que, insisto, nos deberían realmente estar preocupando y forzando a la autoridad que hable de estos temas, no de los temas que les favorecen a ellos. Todo mundo, ahorita vemos a medio planeta, ahorita en Sonora, a funcionarios, paseándose por todo el estado, diciendo que quieren ser candidatos a gobernador. ¿Y sus puestos? Pues dijo la presidenta, al menos allá en México, les dijo, si quieren ser candidatos o precandidatos y andarse placeando, renuncien. Listo, aquí pasamos el video. Morena nos está poniendo un impuesto injusto, duro, invisible, que poco a poco será cada vez más notorio y doloroso. El alza de precios ya rebasó el rango objetivo del Banco de México, y los alimentos básicos como jitomate, limón y otros productos esenciales se disparan cada día más. Con esta señal de alerta, el Banco de México decide bajar las tasas de interés en un entorno inflacionario que rompe con la lógica económica tradicional y nos expone a una escalada inflacionaria. Bajar tasas de interés abre cuestionamientos sobre si pesa más la política que la técnica. El golpe que viene por este impuesto invisible es muy claro: menos comida en la mesa, menos dinero que alcanza y más familias haciendo cuentas imposibles a fin de mes. En Palacio Nacional saben que suben los precios y pese a ello toman decisiones que parecen agrandar el problema. Y si tomas en cuenta que la gasolina está cara por los conflictos internacionales, que la extorsión criminal a productores y cadenas de suministro están peor que nunca, la tormenta está armada. La inflación castigará más a quien vive al día, porque el aumento en la canasta básica no se compensa con salarios. Aquí no hay misterio. Cuando sube el jitomate, sube la comida. Cuando sube la gasolina, sube todo. Y cuando quienes gobiernan no sienten ese golpe, lo minimizan. La inflación no es un fantasma. Es una factura brutal que están pagando millones. Te leemos en los comentarios. La inflación es un impuesto brutal. Hablamos de impuestos ahorita como los que tienes que pagar, los impuestos oficiales, pero la inflación es un impuesto brutal para la economía familiar.
Y el Banco de México, pues yo no sé qué está haciendo, ¿no? Yo no sé qué está haciendo. Su meta del 3%, pues no la está llegando, ya estamos en 4.70, algo así. Este año 2026 va a ser un año muy complejo para la inflación, para tu poder adquisitivo. Te llega tu bequita a las personas de la tercera edad, 6.500, 6.200, no sé, 6.200, no sé cuánto llega. Pues ¿cuánto te gusta? Ah, es que no tenía antes. Pues sí. Pero vete a comprar tomate y te cuesta 100 pesos el kilo. O chile Anaheim, o las tortillas, o lo que sea. Y el gobierno, por decreto, quiere mantener el control de precios cuando está la oferta y la demanda. Hay escasez, sube el precio, obviamente. ¿Y por qué hay escasez? Por lo que comentaba esta comentarista. Las cadenas de suministro están siendo violentadas por el crimen organizado, por la falta de productividad, por la falta de financiamiento, por la falta de voluntad de un gobierno para hacer las cosas correctas, favorecer el campo sin ideología, por el amor de Dios. No comemos ideología ni propaganda, comemos comida y la queremos a buen precio. Pues se nos acabó el tiempo, Atrévete a ser grande es una elección de vida. Nos vemos mañana, primero Dios, con la agricultura regenerativa. Una buena opción para el Valle en este caso del Yaqui, del Mayo, que se renueven, pues para darnos comida y sana. Nos vemos mañana, primero Dios.